Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es María Alejandra Atencia, estudiante de Ingeniería Electrónica en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad presentaré el desarrollo de la tarea 4 del componente práctico correspondiente al curso Instrumentación. En la guía de actividades nos pide que realicemos un video donde expongamos, sustentemos la parte de la práctica 1, los puntos 1 y 3, y la práctica 3, los puntos anteriormente mencionados, 1 a 3. Entonces, inicialmente nos indican que ingresemos a la página, a este link, y nos registremos para poder realizar para poder utilizar el software Tinkercad, que es en lo que principalmente se basa el desarrollo de esta actividad. En el punto 1 nos pide, caracterice la respuesta de los siguientes sensores: fotorresistencia a la intensidad de la luz, realizar mínimo 7 mediciones en las cuales se varía la intensidad de luz de menor a mayor, tomar datos del valor de resistencia y graficar. Aquí podemos observar el software usado, los datos, el valor de la resistencia, y en esta parte podemos observar una tabla donde nos indican los grados, las resistencias y la gráfica presentada. En este ejercicio se pudo concluir que a la medida que se flexiona el sensor flexible, valga la redundancia, vemos que el valor de la resistencia va variando según los grados que le damos al sensor. Aquí podemos observar sensor de temperatura TMP, nos indica que encuentra la relación entre temperatura y voltaje. La gráfica nos indica grados de resistencia. Cuando están a 0 grados, las resistencias serán de 500. Cuando los grados son 20, la resistencia pasarán a 699. En el segundo punto nos indica, en el software Tinkercad, el software mencionado anteriormente, implementa un puente de Whetstone alimentado con 5 voltios para medir la variación de la fotorresistencia. Equilibra el puente con la fotorresistencia 0% de luz. Varía la intensidad de luz hasta el máximo y obtengo una gráfica de intensidad de luz versus salida del puente en voltios. Entonces, aquí podemos ver los cálculos realizados. Fuente DC de 5 voltios. Calculamos la resistencia. Realizamos la simulación. Y en esta tabla podemos observar la variación de la resistencia de luminosidad. Valor mínimo 0 voltios. Valor bajo 1.25 voltios. Y el valor máximo, que serían 3.29 voltios. En la gráfica podemos observar lo que sería lo que sustentamos anteriormente. El ejercicio 3 nos indica, en el software Tinkercad, comprueba el funcionamiento del puente de Maxwell. Para la medición de capacitancia se realice los cálculos y compruébelos en la práctica. Podemos observar como tal los cálculos realizados. Utilizamos la siguiente fórmula para hallar la capacitancia: Cx igual a R3 sobre R2 por C1. Reemplazamos valores y acá realizamos lo que sería la simulación del puente Maxwell. Esto sería como tal la sustentación de los puntos 1 a 3, del primero al tercero, de la práctica número 1. En la práctica número 3, la guía nos indica que realicemos la sustentación de estos puntos. En la práctica número 3 nos dice: implementar sistemas de instrumentación integrando sensores, técnicas de acondicionamiento y visualización de señales para su aplicación en procesos de planta. En el software Proteus Multisim o similar, implemento un sistema de medición de temperatura con un LM35
mediante una etapa de amplificación con un amplificador de instrumentación AD620, garantiza un voltaje de 5 voltios a 37 grados centígrados. Aquí podemos observar los cálculos en el desarrollo. Nos dice al 37 grados centígrados convertirlo a 5 voltios en la salida de amplificador AD620, debemos calcular la resistencia de ganancia. Entonces, obtenemos información del datasheet del AD620 que por cada centígrado de variación en el LM35 hay una variación. Entonces, de 10 voltios, entonces realizamos como tal el proceso. 10 voltios por 37 grados centígrados es igual a 0.37 voltios. Usamos la fórmula G es igual a B sub O sobre B sub I. Entonces, reemplazamos valores y obtenemos como tal el resultado del RG, de la resistencia, de 3.9. Yo no agregué el 6 para obtener un resultado más preciso al momento de simular. Aquí realizamos lo que sería el montaje de la simulación. Podemos observar que 37 grados centígrados obtenemos el resultado 5 en una resistencia de 3.9. El análisis que obtuvimos como tal es, al tener 37 grados centígrados y al convertirlos a 5 voltios en la salida de amplificador, se obtiene información del datasheet de la que por cada centígrado de variación hay una variación, encontramos una variación de 10 voltios. Entonces, al momento de simularlo, lo que dijimos anteriormente, tenemos que al aplicar 37 grados centígrados a la salida de amplificador hay 5 voltios. En el punto A nos dice implementa una etapa de conversión analógica digital de 8 bits usando un integrado ADC0804 y visualización con diodos LED. Pruébalo con la señal de salida del punto 1. Nuestro cálculo fue aplicar el pin 6.5 voltios entregados por el AD620 y el pin 9 el voltaje de referencia, que es la mitad de la potencia aplicada, para ver el resultado en los 8 LED al aplicar los 5 voltios. La resistencia del condensador que tiene el AD620 vienen configurados por datasheet para su correcto funcionamiento. Podemos observar la simulación, entrada de 5 voltios que llegan desde el AD620. Nuestro análisis fue, se toman los 5 voltios del AD620 y se conectan a la entrada del ADC0804, donde es importante configurar el pin de referencia a la mitad, el voltaje máximo que se desea a las salidas hacia los LED e igualmente el reloj configurado a 20 Hz, que es la separación que hay de bit a bit. La iluminación de los LED nos va a indicar la variación de los 0,37 mostrando en código binario. En inciso B nos dice, implementa un sistema de visualización mediante LED para el sistema de medición de temperatura del punto 1, usando el integrado LM3914. Entonces realizamos los cálculos correspondientes para el funcionamiento del LM3914 con 5 voltios. Podemos observar las imágenes del montaje de la simulación y analizamos que configurando la resistencia R2 según la fórmula aplicada se obtiene que al aplicar 5 voltios se obtenga la salida una señal que cada que se enciende 0,5 voltios se encienda y así lo hace consecutivamente hasta llegar a 5 voltios reflejando el encendido de los 10 LEDs.
Muchas gracias.